Buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Buenas tardes, licenciada. Licenciada. Buenas tardes, licenciada. Todo bien, gracias, mucho gusto. Ay, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, pues vamos a empezar nuestra clase de hoy. Qué bueno que ya está la grabación. Sí, sí, ¿qué dice Karen? No, nada, Alex, solo saludaba. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, Ok. licenciada. Hola, ¿qué tal Brenda? Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal don Fabián? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Ay, fíjense que más tarde, terminando la clase, voy a publicar las notas, ¿verdad? Sí, todavía no las sé, no les he dado a publicar. Entonces, ahí para que estén pendientes, ¿verdad? Y pues ya si alguien tiene dudas sobre su nota, también me va a poder escribir, ¿verdad? Sí, no hay problema. Ok, entonces hoy vamos a empezar con el tema de la independencia. Sí, entonces hoy vamos a explicar el capítulo número 12, que se llama Implantación de Intendencias y que empieza en la página 159. Este libro de este año, ¿verdad? También vamos a empezar a explicar el capítulo número 13, que se llama Hacia la Independencia y que empieza en la página 169. Como siempre, yo les menciono el número de capítulo y número de página del libro que estamos usando este año, pero si compañeros que tengan de años anteriores, pues pueden buscar en su índice, ¿verdad? Ok. Para poder entender los cambios que se dieron a principios de 1800, iniciados en 1800, en Centroamérica, vamos a, necesariamente hay que hablar de una serie de reformas que se dieron en la monarquía española y que se conocen como reformas borbónicas, que se fueron dando durante todo el siglo XVIII, es decir, durante todo ese siglo de 1700 y fracción. Eh, Estos cambios vinieron porque se terminó una familia real, podríamos decir, ¿verdad? Que era la familia a la que le llamaban de los Austrias o los Habsburgo. Em, el último monarca de esa familia fue Carlos II, precisamente el rey que autorizó la fundación de nuestra universidad, ¿sí? Y pues en honor de él, dedicado a San Carlos de Borromeo y pues en su nombre, ¿verdad? Entonces, Carlos II resulta que él padecía de un síndrome que se llama Klinefelter. Él era estéril y no pudo concebir, no pudo tener hijos, ¿verdad? Pero además estaba muy enfermo en general, ¿sí? Esto pues debido a que entre familias reales se casaban la sobrina con el tío, entre primos, en fin. Entonces esto fue generando ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Y entonces Carlos II murió sin tener descendencia. Pero antes de morir, él en su testamento dejó establecido que quería que su sobrino, Felipe d'Anjou, que era un chico francés, ¿verdad? Hijo de su hermana que estaba casada con el rey de Francia, con con un noble francés. Entonces, lo dejó nombrado, ¿verdad? Él dijo, yo quiero que este sobrino quede en mi lugar, ¿verdad? Hubo una guerra por la sucesión, pero finalmente sí lo nombraron a Felipe d'Anjou y él escogió llamarse Felipe V de España. Y entonces, obviamente, eh, al iniciar su gestión, empezaba a reinar ya no los Habsburgo, sino que Felipe V pertenecía a la familia de los Borbones, que es la familia real que todavía está reinando, digamos, en España. Bien. Entonces, obviamente,
al llegar a España y pues al asumir el cargo, ¿qué creen ustedes que qué medidas habrá tomado Felipe V para saber, para conocer, verdad? Sobre todo el que venía de otras tierras. ¿Cómo piensan ustedes que empezó? ¿Cuáles han de haber sido sus primeros pasos, sus primeras decisiones que tomó? A ver, ¿quién es por ahí? Ya estamos pura sesión espiritista. ¿Quiénes están en la clase? ¿Qué pudo haber decidido aquí Felipe V para empezar a trabajar? ¿O nada más se habrá sentado ahí? ¿Alguien encendió su micrófono? Hola, Lick. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Isan? Bien, gracias. Yo creo que ante todo, ya que él era una persona nueva en un territorio desconocido, primero implementó lo que fue el conocimiento sobre el territorio, conocer su gente, su comunión, su nación. eh, Tal vez nosotros lo conocemos como él era el pollito recién comprado, porque él estaba en una posición alta, pero no conocía la sociedad ni el pueblo. Entonces, aún teniendo la autoridad mayor, él necesitaba conocer desde abajo los puntos del territorio que estaba por gobernar para saber de qué manera influir en ese territorio. Muy bien, Isan. Bien, o sea, como parte de las primeras medidas que tenía que tomar Felipe V. A ver, ¿quién más? Imagínense, venía de otra cultura, ¿verdad? Diferente, en fin. A ver, ¿quién es más? ¿Qué medidas pudo haber tomado Felipe V? ¿Qué decisiones tomó? Sí, ¿qué dice Jacqueline? Buenas tardes, licenciada. No sé por lo que mencionaba de la cultura, tal vez o pudo él adaptarse a la cultura española o adaptó cultura francesa en España. Gracias, Jacqueline. Sí, fíjense que ahí fue un cambio importante, ¿verdad? Para él, también para la corte española, ¿verdad? Eh, y otras medidas, ¿verdad? Que empezó decisiones, ¿verdad? Que fue tomando, también fue, bueno, necesito conocer la historia, ¿verdad? De España, pero también necesito ver los libros contables, necesito conocer también hasta dónde llega el reino, ¿verdad? De dónde a dónde, cuáles son sus colonias, cuáles son los impuestos, en fin, ¿verdad? También cómo está el balance, ¿verdad? Tenemos ahorros o estamos en deudas o cómo estamos, ¿verdad? Y entonces también pidió una auditoría, ¿verdad? Para conocer y un informe detallado acerca de las causas. Bueno, cómo estamos y por qué, ¿sí? Y entonces resulta que eh, de la auditoría, bueno, se supo que no había dinero. Las arcas reales estaban vacías, estaban casi en la quiebra, entonces, porque los anteriores monarcas se habían embarcado, primero que vivían de las riquezas que les daban sus colonias, ¿verdad? Ellos allá en la península no generaban mayor riqueza, ¿sí? Dependían mucho de las colonias y además se habían metido en un montón de guerras por cuestiones religiosas y en fin, o por pelear, por defender sus territorios, en fin. Entonces, no había dinero. Y entonces, al empezar a ver, bueno, ¿y cuáles son las causas? Bueno, además de que ahí en la península no se había desarrollado más otras actividades que les generaran dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo estamos en nuestras colonias? ¿Cómo estamos en América? Resulta que aquí estaban en números rojos, porque la recaudación era muy baja, em,
se dieron cuenta que algo que afectaba bastante aquí en la capitanía de Guatemala era todos los contactos, influencias que tenían los criollos de la capital. Ellos ejercían un monopolio sobre la exportación y la importación. Como estaban ahí coludidos con los funcionarios de la corona, y aquí con el capitán general, oidores, etcétera, habían logrado tener contactos exclusivos para vender los productos de la capitanía, ¿verdad? Entonces, a los de San Salvador, a los nicaragüenses, digamos, que comercializaban en el ganado, los de la capital les ponían sus condiciones, ¿verdad? Les compraban muy barato y lo vendían más caro. Igual los productos que venían desde España o de Europa, solamente a los criollos de la capital se le vendían y aquí los vendían muy caros, en fin. Entonces, había un montón de eh, abusos que cometían estos criollos. Y dentro de la línea, ¿verdad? Dentro de la otros, había funcionarios, ¿verdad? De la corona que estaban de acuerdo con ellos. Entonces se identificó que los corregidores también, eh, al recaudar el tributo para el rey, también participaban de todos los negocios de los criollos capitalinos. Y entonces se decidió tomar algunas medidas para limitar ese monopolio que tenían, monopolio comercial que ejercían los criollos capitalinos, ¿verdad? Por ejemplo, se decretó que las otras provincias como San Salvador, Honduras, podían comercializar sus productos a través de otros puertos. Se creó, por ejemplo, el puerto de Omoa en Honduras, se autorizó que se construyera, em, a fin de ir rompiendo con ese control que tenían los criollos de la capital. Se fomentó entonces el comercio entre las diferentes provincias, ¿verdad? Además, también se autorizó que se eh, crearan acá en la capitanía los estancos de tabaco. Los estancos eran una especie de tienditas, ¿verdad? Como franquicias, podríamos decir, que vendían el tabaco, que tenían la autorización de la corona para poderlo realizar. Y se reorganizó también, se retomó, la corona volvió a tomar el control de los estancos de naipes, por ejemplo, ¿verdad? Que eran otros de los que funcionaban acá y que los tenían controlados también los criollos de la capital. Entonces, eso en cuanto a las medidas tendientes, ¿verdad? A ir mejorando la recaudación fiscal y romper con el monopolio que ejercían los criollos capitalinos. Pero también hubo una reforma administrativa, ¿verdad? Territorial. Y entonces surgieron las intendencias. De, podemos ver aquí con las líneas punteadas, ¿verdad? Los límites, las fronteras, podríamos decir, ¿verdad? De cada una de las intendencias. Eh, no sé en dónde andarán todos. Siento que yo solita estoy hablando aquí como que soy loro, no sé. No, No, Linda, Linda, aquí la estamos estamos lista, mirando. aquí Sí, estamos estoy escuchándola. Poniendo atención. con votación de Lili. Aquí Ah, estamos bueno, prestando bueno, bueno. atención y Poniendo atención, Aquí Lick. estamos Ah, vaya, escuchando la Lo Ligda. vengo manejando, Ligda. vaya, vaya, vaya. Está bueno, está bueno. Así me motivo más, digo, sí, sí, están atentos. Sí, aquí la Va. escuchamos, la estamos poniendo atención, por eso no la interrumpimos. Vaya, Rosa, muchas gracias. Va. Entonces, como les decía, desaparecieron los corregimientos y se buscó crear unas unidades territoriales más grandes, ¿verdad? En lugar de corregimientos. Aquí podemos ver las líneas punteadas, ¿verdad? De las fronteras que había entre cada intendencia. Esto va a ser bien importante porque, por un lado, al buscar romper con ese control económico que tenían los criollos de la capital, eh, se va a nombrar en cada una de las intendencias
un intendente que va a ser como un jefe de gobierno, ¿sí? Para que administre a cada una y va a ser un funcionario de la corona. Eh, entre las deficiencias que se encontró de por qué los corregidores eran tan corruptos, se dieron cuenta que como esos cargos eran subastados, obviamente, ya cuando los corregidores asumían el cargo, hacían un montón de negocios para recuperar la inversión, ¿verdad? O sea, ahí sí que lo gastado al comprar en el cargo. Por eso lo que hizo el rey fue nombrar un intendente en cada una de estas nuevas unidades, ¿verdad? Se creó la de Ciudad Real, por ejemplo, en Chiapas, la de Honduras, Nicaragua, San Salvador, Costa Rica. Entonces, en cada una, un intendente era un funcionario español de carrera, ¿verdad? Gente con experiencia en administración pública y su salario era el 5% de lo que recaudara, de la recaudación fiscal. Entonces, esto como para motivar, ¿verdad? Que trabajara mejor. Eh, esta nueva división política va a ser bien importante porque se va a ir conformando, digamos, a mediados de 1700 y van a ir surgiendo identidades locales, ¿verdad? En cada una de ellas. El orgullo de ser hondureño, de, ser de pertenecer a San Salvador, a Nicaragua, en fin. Em, Esto también va a fortalecer a los criollos de cada una de las intendencias. Les va a ir asignando una pequeña cuota de poder, ¿verdad? A cada uno. Eh, y aquí van a ir surgiendo las naciones de Centroamérica, ¿verdad? Que van a ser bien importantes al momento de la independencia y después. Ok, entonces, en cuanto a cómo se encontraba la capitanía, ¿verdad? Antes de la independencia, podemos decir que los principales productos de exportación de los que dependía, ¿verdad? O sea, desde ese entonces teníamos mucha dependencia sobre las exportaciones. Principales productos, el añil, que era un tinte de color azul que se extraía de una planta que se llama jiquilite, y el ganado, ¿verdad? Y derivados. Se cultivaban otros productos que se exportaban en cantidades menores, ¿verdad? En cuanto a la población, cómo estaba distribuida, casi el 65% era indígena, 31% eran mestizos, un porcentaje muy pequeño eran la población a la que se le llamaba población negra, o sea, los esclavos, ¿verdad? Traídos de África, un 0,10%. Entonces, si vemos, em, toda esta población era la que sostenía el sistema económico con su trabajo, ¿verdad? Y generaba la riqueza para este 4% conformado por criollos y burócratas de la corona, ¿verdad? En cuanto a los indígenas, pues seguían trabajando para poder tributar, seguían en los repartimientos y cuando no podían completar para pagar el tributo, por ejemplo, les tocaba, eh, o para completar lo de los repartimientos, les tocaba hacer servicios personales, o sea, ir de cargadores, trabajar en las casas del encomendero, en fin. Los mestizos, pues como ya habíamos mencionado, rechazados en varios grupos, ¿verdad? Y pues ahí buscando su espacio para poder trabajar, sobrevivir, desarrollarse, ¿verdad? Los criollos dedicados al comercio y eran grandes hacendados, ¿verdad? Eh, pues mucho de lo que se disponía, ¿verdad? Que se decidía en la capitanía de Guatemala, pues se hacía en la capital, ¿verdad? Que estaba en la Nueva Guatemala de la Asunción, ya ahorita en el Valle de la Ermita, ¿verdad? Eh, y pues, aunque se tomaron varias medidas para poder darle, para, para ir dividiendo el poder, ¿no? En las otras provincias, las intendencias, se mantenía siempre la preponderancia de la capital. Si vemos el poder político lo tenían los burócratas de la corona, ¿verdad? Españoles, directamente, que ocupaban los principales cargos, cargos civiles, cargos militares, cargos religiosos, ¿verdad? Porque el arzobispo, por ejemplo, era español, el capitán general, etcétera.
en cuanto al el poder económico, lo tenían los criollos de la capital, ¿verdad? Que ya dijimos que tenían el control y la exclusividad sobre la exportación e importación de productos. Em, y pues obviamente los criollos de las provincias estaban molestos, ¿verdad? Con todas estas situaciones, había rechazo hacia los criollos de la capital por acaparadores, aprovechados, en fin. Entonces, estas van a ser las condiciones, ¿verdad? Un poco el contexto en el que se va a ir gestando la independencia. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar acerca de las causas externas, ¿verdad? Vamos a hablar de eh, muchos pensadores que plantearon ideas muy revolucionarias, muy nuevas, muy distintas para cambiar los gobiernos, ¿verdad? Acordémonos que en esa época los monarcas, ¿verdad? Eran los reyes los que mandaban, ¿verdad? En su mayoría, en la mayoría de países en Europa, ¿verdad? Y nosotros pues dependíamos de una monarquía, la monarquía española. Estábamos supeditados a ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de varios pensadores que comenzaron a plantear formas nuevas, diferentes de gobierno en las que el pueblo tenía un papel fundamental, ¿verdad? Ya no era todo resultado del capricho del rey, del gobernante, así resolver a su antojo, sino que empezar a hablar de la importancia del pueblo para sostener a los gobiernos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar con el liberalismo inglés. Aquí, por ejemplo, John Locke habló de los derechos inalienables de la persona. ¿Qué significa inalienable? A ver, ahí busquemos. ¿Qué significará inalienable? Pues son propios de la persona, que no se les pueden quitar. Gracias ahí, don Edgar. ¿Qué dice Ana? Sí, licenciada, lo mismo que son propios que no cambian de la persona, Va, no entonces pueden ser transferidos. muy bien. Entonces, por el hecho de ser persona, ya los tenemos y nadie nos los puede negar. Ujú. Entonces, esto era bien revolucionario, porque antes, imagínense, el rey amanecía de malas y no le gustaba el desayuno que le preparó su cocinero, ay, pues ahórquenlo, en fin, ¿verdad? Tortúrenlo. Entonces, no, decir no, tenemos derechos. También empezó a hablar del derecho a disolver los gobiernos que eran prepotentes, abusivos, en fin. Hobbes, en el Leviatán, hablaba del Estado garante y tutor del pueblo. También vinieron las ideas de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento que abarcó varias áreas, ¿verdad? Y se basó en el predominio de la razón, o sea, predominio del razonamiento. Entonces, fue un movimiento que combatió mucho el pensamiento religioso. Hablaba del oscurantismo de lo religioso porque buscaba que la ciencia tuviera un lugar, ¿verdad? Que se desarrollara. Y entonces, por ejemplo, se decía, si cae un rayo sobre una casa, por ejemplo, no es por castigo de Dios, como se hubiera pensado dentro de un pensamiento religioso en esa época, ¿verdad? Sino que era porque pues es un movimiento eléctrico y no sé qué, entonces se explicaba a través de las leyes de la ciencia. Ujú. Bueno, entonces, dentro de la Ilustración surgieron también pensadores en las ciencias sociales, podríamos decir, en cuanto a las ideas políticas, ¿verdad? Por ejemplo, Montesquieu habló de la importancia de la república, la división de poderes, la independencia entre el ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Para que se mantengan pesos y contrapesos. Voltaire habló de la importancia de la educación para el desarrollo de las naciones, ¿verdad? Eso va a ser fundamental. A partir de allí se empieza, todos gobiernos progresistas le ponen mucha atención a la educación, ¿verdad? Y que sea para todos. También habló del Estado laico, o sea, la separación entre iglesia y Estado. Es decir, bueno, las ideas religiosas son muy personales y es parte de la espiritualidad.
Y acordémonos que el reino de Dios está en los cielos, entonces es algo más de las prácticas privadas, ¿verdad? Pero el gobierno tiene que buscar otras lógicas, ¿verdad? Porque responde pues a toda la población y en fin. Entonces, esa separación de iglesia y Estado. Y precisamente también porque se empezaba a hablar de la libertad de culto. Ese va a ser otra también de los derechos que se empiezan a plantear. Entonces, si hablamos de la libertad de culto y cada quien tiene derecho a profesar eh, una religión protestante, mormona, católica, en fin, budista, se necesita un Estado laico que no defienda ninguna religión, porque se supone que tiene que gobernar para todos, ¿verdad? Sin diferencia. Ok. Luego también Rousseau, que habló del contrato social, de la importancia del contrato social. Como el contrato social en Rousseau es ese pacto que hay entre gobernantes y gobernados, que para Rousseau se concreta en la constitución política. A partir de aquí no podemos decir que se pusieron de moda las constituciones, pero se empezó a plantear que todo Estado moderno, ¿verdad? Tenía que tener una constitución en donde se establecieran los derechos de sus habitantes, la estructura del Estado y que pusiera límites al poder. Bueno, estas ideas que mencionamos anteriormente inspiraron varias revoluciones y pues también acá las independencias, ¿verdad? Em, Mencionamos, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, que aunque no, estas colonias no pertenecían a España, fue un movimiento que se conoció a nivel mundial y que sirvió de ejemplo y de inspiración. Y entonces vamos a encontrar aquí, por ejemplo, en la Declaración de Independencia, se escribió, los hombres nacen iguales y tienen derechos inalienables. Aquí está otra vez esa palabra. Ujú. No se los pueden quitar. Ujú. A la vida, a la libertad, a ser felices. Se gobierna con el consentimiento de los gobernados. El gobierno puede ser disuelto cuando deja proteger derechos del pueblo. Entonces, imagínense a unas ideas, puchica, bien revolucionarias, ¿verdad? Para ese siglo, eh, ¿de quién, de qué potencia fue que se independizaron los estadounidenses? De Inglaterra. No estoy mal de ¿De Inglaterra. Inglaterra? Eso, muy bien. Bueno, entonces va a servir de ejemplo este modelo estadounidense, ¿verdad? Y todas estas ideas que, como vemos, están inspiradas en todos esos pensadores del liberalismo y de la ilustración. Ven, la Revolución Francesa, que fue unos años despuesito de la independencia estadounidense, que se rebeló contra el absolutismo de los monarcas, proclamó los postulados de libertad, igualdad y fraternidad, y surge ahí la primera declaración de derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Donde se establecen, eh, pues, cuáles tienen que ser los derechos de las personas, ¿verdad? A la vida, a la libertad, a la propiedad, eh, a la libertad de conciencia, en fin. Ok. Otro movimiento que se dio y que era muy cerca de nosotros fue la independencia de Haití. Fíjense que para entonces, esto fue en 1804, para entonces Haití no era, ya no le pertenecía a España. O sea, Haití era, ocupaba más o menos la mitad, ¿verdad? Una gran parte de la isla, la española, pero fue invadida por franceses y finalmente Francia se la cedió a los franceses. Eh, Aquí había una producción grande, muy grande de caña de azúcar, ¿verdad? Fue una colonia que le generó mucha riqueza a Francia. Eh, Aquí se llevó mucha población, se llevaron muchos esclavos de África, ¿verdad? Porque la población indígena murió por las pandemias, ¿verdad? Epidemias de rubiola, de sarampión, y llevaron bastantes esclavos. Entonces, va a ser muy impactante conocer de la independencia
Saint-Domingue se llamaba en ese entonces Haití. Eh, una independencia que fue dada por mulatos y por esclavos, ¿verdad? Y pues aquí uno de los líderes, Toussaint de Louverture. Entonces fue algo que mucho, ¿verdad? Y pues todas las noticias llegaban acá. Em, vamos a hablar también acerca de la invasión de Napoleón a España. Fíjense que Napoleón se entrevistó con el rey español y le pidió permiso para pasar por España porque él quería invadir Portugal y no quería hacerlo por mar, sino que tenía que ser de esa forma para encerrarlos y no sé qué. Y solo engañó al rey de España. Y lo que hizo Napoleón con su ejército fue empezar a conquistar y a dominar a los poblados españoles, ¿verdad? Entonces, mientras iba avanzando por territorio español, iba peleando contra contra el pueblo español. Eh, luego, pues, nombró a su hermano José como rey español, ¿sí? José I, que era más conocido como Pepe Botella. Bueno, em, importante de esta invasión de Napoleón, van a decir ustedes, bueno, pero ¿y a nosotros qué nos importa y en qué nos afectaba? Pues fíjense que tuvo una influencia importante. Primero hay que tomar en cuenta que Napoleón hizo, como él se consideraba un monarca ilustrado y en fin, entonces hizo que se redactara una constitución para España y sus colonias. Y esa es la constitución de 1808, que se conoce como Constitución de Bayona. Eh, no entró en vigencia, ¿verdad? No entró en vigencia y pues dentro de las clasificaciones de las constituciones es una constitución otorgada, ¿verdad? Porque fue impuesta. Em, mientras, además, digamos, otro de los resultados en los que influyó la invasión de Napoleón fue que el pueblo español empezó a pelear contra los franceses. Entonces, los españoles empezaron a librar su guerra de independencia para expulsar a los franceses, ¿sí? Imagínense. Entonces, y todo eso se sabía acá, ¿verdad? Y resultado de esa guerra de los españoles contra los franceses, empezaron a organizarse en juntas de vecinos, digamos, en cada población, cada comunidad, eh, para redactar una constitución que fuera de ellos. O sea, importante de Bayona fue que les dio esa idea, ¿verdad? De un texto, una carta magna, ¿verdad? Una constitución que pudiera ser redactada eh, con bastante participación del pueblo y en donde se plasmaran las ideas sobre la soberanía popular y otras, ¿verdad? Más democráticas. Y en esa convocatoria para redactar una constitución propia, tomaron en cuenta a las colonias acá en América. Entonces convocaron a cortes, ¿verdad? Cortes, cuando hablamos de cortes, es una asamblea nacional constituyente, ¿verdad? Y de allí eh, surgió la Constitución de Cádiz. Para esa constitución nosotros tuvimos un representante que fue el clérigo Antonio de Larrazábal, ¿verdad? Era un religioso que trabajaba con el arzobispo y que llevó documentos también para enriquecer la discusión de la constitución. Fue proclamada un 19 de marzo de 1812, por eso se conoce los españoles que todo le ponen apodo, le pusieron la Pepa, ¿verdad? Como decir, bueno, por ser el día de San José. Entonces, esa constitución también se conoce como la Constitución de Cádiz, se conoce como Constitución de 1812 y también como la Pepa. Bueno, importancia de esta constitución, como dijimos, hubo una convocatoria amplia, ¿verdad?, para participar. Reconoció la soberanía del pueblo, ¿verdad?, que le entregaba el gobierno al rey o al monarca para que gobernara en su nombre, pero siempre respetando al pueblo, ¿verdad? Em,
Se estableció la libertad de imprenta. ¿Qué es la libertad de imprenta? Como el periódico. Tiene que ver con periódicos. Así es, Ana. A ver, ¿qué más podemos decir? ¿Qué dice Irma? Pues yo creo que es cuando ya los periódicos ya pueden decir las noticias reales, no lo que quiere el que diga el rey o que diga el gobernante, lo que ya lo que realmente pasa. Así como estamos Libertad ahora, de como expresión. libertad de expresión, sí, así. Muy bien, ahí como comentaban los compañeros, Joseph, Lorena. ¿Qué dice don Edgar? Yo creo que solo se encendió el micrófono ahí de don Edgar. Ya, vamos a apagar. ¿O sí querrá comentar algo? Sí, ¿qué dice César? ¿Será que César solo por accidente presionó, verdad? Levantó la mano. Bueno, entonces, como ya mencionaron ustedes, la libertad de imprenta tiene que ver con la libertad de expresión, poder emitir sus opiniones, publicarlas en los periódicos y sin censura, ¿verdad? Sin restricciones o sin controles, ¿verdad? Sin imposiciones. Eso va a ser bien importante y es parte de los derechos, ¿verdad? Que reivindicaban desde los liberales, ¿sí? Otro de los aspectos fundamentales de la PEPA es que eliminó el tributo. ¿Qué es el tributo? Es lo que pagaban los esclavos. Lo pagaban los indígenas, ¿sí? Indígenas que Era- tenían tierras. Perdón, los indígenas. Va, entonces era el impuesto que pagaban todos los indígenas. Bueno, entonces, bueno, que estaban mayores de 18 años, en fin. Entonces, esta constitución los toma en cuenta y dice, no, ya no van a pagar tributo. Y a partir de esta constitución son considerados súbditos del rey y todos iguales, los de la península y los de las colonias, todos españoles, en fin. Ok, pero ¿qué creen que pasó? Liberaron al rey, o sea, expulsaron a los franceses, tomó posesión don Fernando VII, el rey, y entonces cuando regresó les dijo, pueblo mío, muchas gracias, gracias por defendernos, por pelear ahí por nosotros, pero ¿saben qué? Aquí el que manda soy yo, ahí sí que poder absoluto y a mí la constitución no me importaba, ahí sí que queda sin efecto. Bien mala onda. Bueno, hubo otro evento que fue bien importante, que se conoce como la Rebelión de Riego. Don Rafael del Riego era un general español. A él lo comisionaron para que viajara a América para combatir a los insurrectos. Realmente en todo el continente había movimientos, guerras de independencia. Acá a la par de nosotros en la Nueva España y todos los virreinatos de América del Sur también estaban peleando. Entonces, Del Riego dijo, no, yo no voy a viajar a América. Y lo que hizo fue que con sus batallones marcharon a Madrid y rodearon el Palacio Real, ¿sí? Para obligar a Fernando VII a que pusiera en vigencia nuevamente la Constitución de Cádiz. Bueno, em, se estaba librando la guerra de independencia en México también, ¿verdad? La Nueva España, aquí en nuestra vecindad. Fíjense, si vemos las fechas, alrededor de 11 años eran los que tenía, ¿verdad? O los que duró esa guerra de independencia y que fue iniciada por el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Nosotros vamos a ver que en los procesos de independencia en América participaron un montón de sacerdotes religiosos, un montón de curas, ¿sí? Entonces el cura Hidalgo fue muy famoso y respetado, admirado, ¿verdad? Ok, durante todo ese tiempo que duró la guerra de independencia, em, después, cuando atraparon a Hidalgo, eh,
lo mataron, después Morelos siguió con la lucha, en fin. Em, y en 1821, este general Agustín de Iturbide, que por cierto era un general español, fíjense que él decidió decretar la independencia de México y redactó este documento que se conoce como Plan de Iguala. O sea, esa independencia mexicana, la primera que se declaró fue con base en este Plan de Iguala. Em, Ahorita voy a ir minor solo voy a explicar estos tres principios. Gracias, Em, Lisa. el Plan de Iguala se basaba en 3 puntos. Queremos independencia de España, pero vamos a seguir, que Fernando VII siga siendo nuestro rey, que siga siendo nuestro monarca. En esos términos decretó la independencia de Iturbide, ¿verdad? Luego, el segundo punto, reconocimiento de la Iglesia Católica como la única que podía funcionar, digamos, ahí en México. Protección de los bienes de la Iglesia. Y el tercer punto, que era más como de relleno, ¿verdad? Proclamar la unión entre mestizos, españoles, criollos, entre todos, ¿verdad? Pongámosle mucha atención a este documento, porque posteriormente los criollos de la capital, que como dijimos, que tenían el control económico y no lo querían perder, van a tomar en cuenta este documento. A Iturbide, la independencia de México, pues los mexicanos, pues obviamente no aceptaron esta su propuesta de independencia, lo derrotaron, ¿verdad? Y después ellos ya proclamaron su independencia ya absoluta de España, ¿verdad? Ok, bueno, entonces aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Con la independencia. Yo no sé, Minor quería comentar algo. Sí, Lita, solo es una duda, disculpe. Eh, es de, ¿por qué cree usted de que se debió que muchos sacerdotes estaban involucrados en las guerras? Minor, fíjese que hubo, por ejemplo, Hidalgo era de los criollos, pero también hubo muchos sacerdotes que eran de las capas altas urbanas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las clases sociales, verdad? Y de los mestizos, las capas. Entonces, la explicación que podríamos dar, Minor, es que em, ellos pertenecían a grupos eh, que habían estudiado, que tenían acceso también a periódicos, a libros de otros países, ¿verdad? Donde llegaban las noticias de las independencias de otros lugares, sobre los libros de Rousseau, de Montesquieu, todas esas ideas, ¿verdad? Y cómo ponerlas en práctica. Entonces, por eso eh, pienso, ¿verdad? Que muchos sacerdotes se fueron involucrando también en esos grupos que conspiraban em, contra la corona española, ¿verdad? Y obviamente también querían romper con ese control de la iglesia que tenían los jerarcas españoles, ¿verdad? Porque los obispos, arzobispos siempre eran españoles. Entonces ya querían como que decir, bueno, queremos una iglesia católica en América, pero que sea también propia de nosotros, ¿verdad? Muy amable, licenciada, gracias. Con gusto, Minor. Ok, Amram. Ya le voy a escribir aquí el correo. Mm, Aquí está mi correo, Amram. Ahí me puede escribir. Yo les quería comentar, para quienes no han hecho su examen extraordinario, no se pudieron examinar el 28 que tuvimos el parcial, eh, para que me escriban, ¿verdad? Yo la vez pasada les había compartido, bueno, voy a ver, la información para que soliciten el examen extraordinario, quiero ver.
Sí, aquí les había compartido yo esta información para solicitar el examen extraordinario, anotar su sección, nombre completo, su número de carnet y explicar, ¿verdad?, por qué no se pudieron examinar el día de la prueba, ¿sí? Esto para que yo pueda programarle su examen extraordinario. Aquí, pues, fueron pocos los que no se examinaron, ¿verdad? Pero de todas maneras, para que no pierdan su derecho de extraordinario. No sé si tengamos, algún otro comentario, duda. Sí, ¿qué dice Ana? Gracias, licenciada. Perdone, las notas, yo entré a verlas ayer y no estaban todavía, ¿verdad? Pero no sé si tenemos que esperar a los compañeros a que se examinen o van a aparecer allí. Ay, Ana, no, yo se las voy a publicar antes. Fíjese que eso le había platicado a los compañeros al principio. Fíjese que yo, terminando la clase, les voy a compartir sus notas, ya para que ustedes vean cómo salieron en el primer parcial. Y a los compañeros de extraordinario, pues ya les agrego después su calificación, ¿verdad? Ya va a ser un grupo pequeño, pero sí, ahorita, hoy de una vez les voy a compartir sus notas para que ustedes vean cómo salieron. Gracias, licenciada. Okey, Ana, ¿qué dice Brenda? Licenciada, perdone, ¿el extraordinario es con cámara abierta o solo igual lo mandan por Classroom? Es por Classroom, sí, solo ahí llenan su examen, no pedimos cámara abierta. Ah, muchas gracias, licenciada. Okey, Brenda. Entonces, ahí para que me escriban, ¿verdad? Quienes no pudieron hacer su examen, para que no pierdan, porque el primer parcial son 30 puntos, ¿verdad? Entonces, no pierdan esa oportunidad. Bueno, okey, no sé si tengan algún otro comentario. Bueno, entonces, la próxima clase vamos a hablar acerca de las causas internas de la independencia, ¿verdad? Y qué tipo de independencia fue eh, el que se logró, ¿verdad? O el que se pactó, ¿sí? Y bueno, entonces hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo viernes. Por favor, quienes no hicieron su examen, escríbanme para lo del examen extraordinario, ¿verdad? Y si no tienen la constancia, no hay problema. De todas maneras, yo les doy su derecho a examen, ¿verdad? No hay problema. Bueno, ok. Muy fino, licenciada. Gracias Gracias, por licenciada. a los compañeros de eso. Dios te Feliz Gracias, bendiga. licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias, Gracias, licenciada. Feliz licenciada. noche. Feliz noche, jóvenes. Cuídense. Feliz Feliz noche, noche. cuídense. Cuídate. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Ligda, disculpe, Feliz solo una noche, duda. compañeros. ¿En Classroom va a subir las notas? Ay, no, fíjese, Minor, que es en la página de la facultad. Creo que aparece como derecho.cloud. Creo que así aparece, fíjese. A ese Derecho. Claro, ok. ajá, sí, así aparece. Ok, muy amable, Ligda, le agradezco mucho. Ok, Minor. Bueno, también les puedo compartir así una copia, ¿verdad? En Classroom, pero sí, Gracias. ¿verdad? Para que las miren. Ahí sí que para que las puedan ver. Va, muy amable, Ligda, se le agradece hoy. Ok, Minor. Que pase una feliz noche, Dios le bendiga. Gracias igualmente. Gracias, Ligda. ¿Qué dice Brenda? Brenda Ahí levantó está. la mano. Sí, licenciada, aquí molestándola. Mire, con todos los licenciados, ¿es así el examen o cada quien tiene su forma de mandar los exámenes o de hacer los exámenes?
Fíjese